Hola, ¿qué tal? Muy buen día, mi nombre es Víctor Hugo y esto es Cuéntame la Ciencia Podcast. En el día de hoy vamos a hablar con Yerusha, una charla bastante amena. Ella hace divulgación por medio de talleres y vamos a estar hablando de cuál es su trayectoria, qué ha aprendido de hacer la divulgación por este medio, un poco acerca de su trayectoria como divulgadora y cómo escribió ella la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en este 2020. Una plática bastante amena, una charla que nos dejará muchísimo que aprender. Y antes de comenzar, los invito a que descarguen este y los 4 podcasts si es que son de su agrado. También tenemos una página web, www.cuentamelaciencia.com, donde pueden encontrar cada uno de los videos que hemos hecho en YouTube y también este podcast. Les agradezco y comenzamos así. Entonces dices que tu nombre es Yerusha. Yerusha. Uh-huh. ¿Cuál es el origen de tu nombre? Es hebreo. Hebreo. Uh-huh. Ok. ¿Y sabes qué significa? Heredero. Heredero. Wow. Sí, la verdad es que es un nombre que al principio me sacaba muchísimo de onda porque cuando era pequeña, claro. Pues sí, te hacen burla gigantescamente con un nombre extraño. Sí. Pero ya después recuerdo perfecto que una profesora me dijo, si no me dices qué significa tu nombre, no te voy a decir bien tu nombre, porque se escribe con J, entonces es como Yerusha. Y yo así, no, es Yerusha. Y ya después, tuve que investigar qué significaba mi nombre para poder decirle qué significaba heredero, pero había encontrado otro significado. Entonces que no sabía muy bien qué significaba, sabía que era hebreo, y después alguien me dijo que Jerusalén es Jerusalén. Y yo dije, entonces tal vez sí tiene algo que ver con herencia. Y dije, necesito conocer a una persona judía. Claro. O sea, hace poco, en un encuentro de museos, me encontré con una mujer que se llama Judith. Pero su nombre. Y ya cuando me dijo que ella venía de Israel, yo dije, sí, tengo que presentarme como Yerusha, sí o sí. Claro. Entonces ya le dije mi nombre, y ya me dijo, tu nombre es también hebreo. Y ya me empezó a contar que sí significa heredero y que de hecho la pronunciación, como la de su nombre, que ella es como con I latina, como Judith, okay. La mía es Yerusha. Y yo, mira. O sea, ni con J ni con Y. Ajá, sí, realmente, o sea, la pronunciación debería ser con I, o sea, como Yerusha. Me dijo, de hecho, es curioso porque aquí en México es el único lugar en donde me dicen Judith, cuando mi nombre es Judith. Y yo, ¿qué va? Entonces, la verdad me gustó muchísimo la explicación. Y hasta ahorita con eso es como con lo que me quedo. ¿Con qué significa mi nombre? Claro. Pero entonces tú ya te presentas como Yerusha. Yerusha. Ajá, también me llamo Andrea, pero en la universidad intenté que la gente me llamara Andrea. Y alguien descubrió que me llamaba Yerusha. Y pues ya, de ahí jamás volví a ser Andrea. Entonces, ya mejor les ahorro el trabajo, a menos que, por ejemplo, de presentaciones. En presentaciones sí digo, hola, mi nombre es Andrea, porque es mucho más sencillo que la gente me diga Andrea, sí, a que por 5 minutos se grabe en Yerusha. Entonces, generalmente me presento como Andrea en presentaciones, así como de divulgación, Andrea. Así es, pues precisamente, empezando este podcast, así es como conoceremos a Yerusha. Ya la conocen ustedes, ya escucharon qué significa su nombre. Ya empezamos, Yerusha, hicimos trampa. Ok, hola. Pero acá empezamos hace poco, cuando empezamos con lo de tu nombre, no te preocupes. Ok, perfecto. Les voy a platicar un poco acerca de lo que hace Yerusha y la importancia de tenerla aquí. Te agradezco, muchas gracias por estar en Cuéntame la Ciencia Podcast, el episodio número 4. Gracias por la invitación. Ahora es un placer estar acá y pues, ¿qué necesitamos hablar? Tú haces divulgación, ¿no? Has hecho divulgación por años, has hecho divulgación, pero no la divulgación a la que tu servidor está acostumbrado. Yo hago divulgación por medio de YouTube y redes sociales y yo no tengo contacto con las personas que reciben la información que yo les ofrezco, el tiempo que yo les ofrezco, no tengo esa interacción directa. Pero tú haces divulgación por medio de talleres. Así es. ¿Cómo podrías describir la divulgación de los talleristas? Pues la verdad es que toda mi vida he hecho por medio de talleres. Mi trayectoria en divulgación empezó en museos. Entonces empecé en Universum, era becaria de Universum. Entonces ahí una de las cosas que te piden es que propongas alguna actividad
al finalizar como tu módulo de capacitación. Entonces tienes que proponer una actividad. Entonces yo junto con otros 4 chicos propusimos una actividad que tenía que ver con el tamaño del Sol y que realmente no es tan grande como nosotros creemos y comparado con otras estrellas. Sí, entonces la verdad empezar como con eso en específico me gustó muchísimo porque puedes ver la cara de la gente, la sorpresa que tiene la gente cuando se da cuenta que nuestro Sol es súper pequeñito a comparación de otras estrellas que son gigantescas. Y todavía comparar el Sol con nuestro planeta, que lo vemos así gigante, y ves de repente que su tamaño es casi nada, y dices, ¡ay! Entonces, como que esa sorpresa que tiene la gente me encanta. Y además de eso, pues yo estuve también, como estábamos en la sala de universo, pues también estaba haciendo planetario. Entonces, en el planetario, generalmente teníamos muchas actividades que eran como gratuitas para todos, que eran en la explanada del museo, y eran nocturnas. Entonces lo que hacía era que con un láser verde les explicaba a las personas las constelaciones. Super. Eso es de lo que más le gusta a la gente, porque aparte les cuento de la mitología de las constelaciones y ver como la cara que tienen ellos de sorpresa, la emoción que tienen, cómo te van preguntando cosas, es increíble. Entonces como que desde ahí me empezó a gustar muchísimo. La verdad es que se vuelve adictivo porque ves cómo la gente reacciona. Entonces, es como hay un punto en el cual todo el mundo se emociona, tú te emocionas y todo así, la magia surge. Entonces, a partir de ahí, empecé a hacer todo esto de talleres. Muy bien, para quien no conozca de qué está hablando acerca de Universum, Universum es el Museo de las Ciencias de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que se encuentra aquí en donde estamos, en la Ciudad de México. Y es un referente, creo que es un referente, me atreveré a decir que a nivel nacional, porque hay excursiones que hacen las escuelas al Universum y está pensado para un público, ¿crees que sea infantil o para todo el público? No, realmente su público objetivo es como secundaria, pero acuden muchísimas primarias, entonces creo que lo que más tienen es primarias, pero su público objetivo son secundarias. La verdad es que no me atrevo a decir que son los que más asisten, porque solo estuve 2 años ahí. Sí. Entonces, pero sí, su público objetivo son secundarias y preparatorias. ¿Y tu servicio social lo hiciste en Universum? No, mi servicio social, eso fue como entrar como becaria. Mi servicio social lo hice en Profepa, que era como la parte de redes sociales de Profepa, ahí estuve. Entonces también me pusieron a leer, me acuerdo que me pusieron a leer un libro de periquitos. Entonces te puedo contar la diferencia entre perico, guacamaya y periquito. Con toda confianza, dale. No, pues tiene que ver sobre todo con el tamaño. Los periquitos pues sí son los más pequeños que vemos, como los azules estos que andan por varios lados, periquitos australianos. Sí. Los medianos, los cotorros que estamos acostumbrados a ver, que es mejor no comprar porque la verdad sufren muchísimo. No los compren, por favor. Esos son los pericos, y las guacamayas ya son como el grupo más grande, y en México tenemos uno que es endémico, que es la guacamaya militar, y es una guacamaya verde, que si han visto la película de Río, el perico azul es similar pero en verde, y es endémico de México. Entonces eso es una cosa hermosísima y que también está en peligro de extinción. Lastimosamente, sí. Cada que alguien viene acá y nos platica de animales extraordinarios, animales bellísimos, están en peligro de extinción. Ya sé. ¿Qué estudiaste, Yerusha? Yo estudié Ciencias de la Comunicación. Sí. Wow, no sabía. Yo pensé que había estudiado algo como relacionado a la biología. Ya sé. Bueno, no sé, me han dicho varias profesiones, pero yo estudié Ciencias de la Comunicación. Súper. Es necesario para quienes hacemos esto de manera entusiasta. La formación en comunicación es muy importante. Sí, la verdad es que cuando entré a Universum y vi que me gustaba muchísimo la divulgación de la ciencia, algo que me cuestioné mucho era mi carrera. Porque dentro de la parte de divulgadores sí es como muy marcado que tiene que ser alguien de ciencias, que aprende comunicación y entonces realiza comunicación de la ciencia. Pero después lo encontré como una ventaja, porque recuerdo perfecto en una ocasión, la gente llegaba y le decían, es que el sol brilla por reacciones termonucleares. Y todo el mundo repetía eso, de verdad todo el mundo repetía eso.
Entonces yo me quedé así como, ¿y qué son las reacciones termonucleares, no? Claro. Y lo pregunté como a 3 personas y me decían, pues por lo que brilla el sol. No, bueno, qué buena respuesta. Y ya después vi que mis dudas son las dudas de todos. Entonces, que en efecto, el hecho de que yo no haya estudiado una carrera en ciencias también me hace cuestionarme todo lo que, cómo comunicar las cosas, cómo hacer que la gente realmente se lleve lo que buscamos que se lleve y que todos estos de repente lenguajes que utilizamos como reacciones rimbombantes. Exactamente, podamos entenderlos todos y que podamos saber todos qué significa y a qué nos estamos refiriendo para poder realmente hacer divulgación de ciencia. Entonces creo que encontré en mi carrera un montón de cosas que me ayudan a hacer lo que hago. Sin duda. Entonces viene una pregunta obligada. ¿Cuáles crees tú que sean las ventajas de haber estudiado comunicación y estar haciendo divulgación en comparación tal vez con quien haya estudiado alguna ciencia aplicada, ¿no? Y decide hacer divulgación? ¿Qué has encontrado? Pues yo creo que el principal es saber qué cosas, porque a veces pensamos que ya todo el mundo sabe lo que nosotros sabemos. Uh-huh. Entonces, como que encontrar términos que no todo el mundo sabemos, creo que eso es una gran ventaja porque me ayuda justo a preguntarme yo primero qué significa, entenderlo para después poder explicarlo. La segunda es poder comunicarle a la gente como de una manera entretenida, realmente que sea un concepto, porque a veces queremos darles todo. Es como, sí quiero explicarles el universo, sí, pero el universo es gigantesco, entonces cuando intentas explicarlo todo, la gente se lleva absolutamente nada, uh-huh. O solamente como un wow y ya, pero no es como que realmente se lleven algo. Entonces el hecho de estudiar comunicación sí te hace enfocarte en, a ver, qué es lo que quieres decir, cómo lo quieres decir y para quién va dirigido. Entonces como que también eso lo tengo muy claro. Y además de eso también el observar a la gente. Si hay algo que tenemos súper claro es que tenemos que conocer a nuestro público. Y eso es como te lo repiten todo el tiempo en comunicación. Sí. Y que a veces creemos que lo hacemos, pero realmente no estamos observando a nuestro público. Entonces eso es de las cosas que también encuentro como ventaja en haber estudiado comunicación. Yo acabo de sentir 2 que 3 pedradas. Ay, perdón. No, está súper bien porque son cosas que muchas veces dejamos o damos por... O sea, las dejamos como que si ya todo el mundo supiera a qué nos referimos. Sí, te entiendo. Incluso a mí me ha pasado varias veces. Me acuerdo que en una ocasión estaba explicándole a la gente como algo del sistema solar. Uh-huh. Y yo, sí, entonces las elipses y las órbitas y bla, bla. Y de repente una niña, y agradezco de verdad muchísimo que una niña hubiera levantado la mano y me hubiera dicho, ¿qué es una órbita? Y en mi cabeza fue como, claro, jamás expliqué qué es una órbita y tampoco tiene por qué la gente saber qué es una órbita. Entonces en mi cabeza es como, sí, ya todo el mundo sabe qué es una órbita, cuando no necesariamente es así. Entonces ya partes de explicar eso y me pregunté en ese momento, ¿cuántas veces he dicho esta palabra? ¿Y cuántas personas no me habrán entendido por esta palabra? Sí, claro, yo también una vez traté de explicar cómo un cohete sale de... pues cómo deja de ser atraído por la gravedad y después nunca me puse a cuestionar si de verdad la gente sabe, bueno, los niños, en este caso eran muy niños, eran como de los primeros años de primaria, sabían qué era la gravedad o si sabían que vivíamos en un planeta. O sea, ese tipo de cosas jamás me las cuestioné. Sí, claro. Y uno se va, y uno se suelta, y uno empieza a hablar y a presentarles imágenes, pero... Claro, debe de haber un punto en donde los niños sepan que viven en un planeta dentro de un sistema solar, sí. Y un punto en donde pues simplemente saben que viven y que lo que se cae se va hacia el suelo. Sí, de hecho hay cosas que de repente damos por sentadas y otras que creemos que la gente no sabe y que sabe perfectamente. Entonces, una de las cosas, te contaba este taller que hicimos con lo del sistema solar y qué tan grande era el Sol y los planetas. Todo surgió también porque la gente, cuando le explicábamos que Plutón ya no era planeta, la pregunta era, ¿qué es lo que le pasó a Plutón? Entonces todo el mundo me contestaba, no todo el mundo, pero sí muchos me contestaban, así una mayoría inmensa, Plutón se convirtió en una estrella. Entonces en mi cabeza era como, pero si las estrellas son gigantes, los planetas son chiquitos, ¿por qué se convirtió en una estrella?
Entonces, ya después, como analizando las cosas, me di cuenta que en general nos dibujan a los planetas grandes y a las estrellas de fondo chiquitas. Entonces creemos que las estrellas son chiquitas. Entonces ya es como, claro, pues entonces si tenemos como la idea de que se hizo chiquito o dejó de cobrar importancia, se hizo una estrella. Entonces dije, entonces hay que explicar justo que los planetas son mucho más pequeños que las estrellas. Entonces desde ahí partimos también para ya después explicar más sobre las estrellas. Pero sí, eso fue como una duda que vi en muchas personas y que tal vez yo no me había planteado, pero también esto me gusta de justo llevar talleres porque conoces las dudas de los demás y todo lo que o sea, como el bagaje que ya tienen las personas. Si tú, por ejemplo, ahorita le preguntas a un niño de 3 años por un polinizador, te va a decir las abejas. Tal vez no sepa muy bien qué es polinizar, pero saben que las abejas polinizan. Entonces son palabras que nosotros de repente decimos, no, es que tenemos que explicárselas cuando ellos ya lo saben. Entonces también esa retroalimentación va y viene en un instante muy pequeño. Ya. ¿Y cómo surgió tu gusto por la divulgación? ¿Cuál fue el primer lugar en donde tú hiciste divulgación? El primero fue en Universum. Ahí sí fue como el primer lugar al que yo llegué. A partir de ahí aprendí como todo esto de tratar al público. Las primeras veces me ponía nerviosísima. Me acuerdo que en alguna ocasión tuve que darles una charla a mis compañeros, justo como para ir probando las cosas. Y literalmente sentía que me temblaban las piernas. La gente dice que no se me notaba, pero yo te lo juro que sentía como me estaban temblando las piernas. Y así, aquí está el sol. Me puse nerviosísima. Pero como que ya después estuve 2 años ahí, entonces estar 2 años trabajando todo el día con público, pues sí, te hace como aprender mucho más. Y me acuerdo que mi público favorito o el día favorito para ir al museo eran los domingos. Los domingos, como van familias, generalmente van por tareas. Porque los mandan. Sí, porque los mandan, tienen como preguntas específicas, pero si alguien va por una tarea y tú ya lograste captar su atención, te preguntan muchas más cosas de tal vez lo que te iban a preguntar solo por la tarea. Entonces estaba súper padre, me encantaba los domingos, porque es cuando había más público, era como más interacción y es tratar con todo tipo de público. Sí, bueno, hay una entrevista que te hice hace como un año sí. que no está editada, entonces no está al aire, no está disponible para que nadie la vea. Pero precisamente era en una parte del espacio de Universum. Ajá. ¿Tienes tu parte favorita de Universum? Sí, y mi parte favorita, híjole, hay 2 etapas en mi vida con Universum. Cuando decidí que quería algún día ser becaria, iba en la prepa y me acuerdo perfecto de que un profesor de matemáticas nos mandó a la sala de matemáticas a conocer y a ver la sala. Y recuerdo que se nos acercó un chico que era un becario y nos dijo que sí íbamos por tarea. Y ya le dijimos, sí, venimos por tarea. Y nos dijo, ¿qué les dejaron ver? Y nosotros, todo. Nos explicó todo. ¡Guau! Todo. Pero aparte con una emoción y de verdad la forma en que lo hizo era tan amena que fue muy emocionante. O sea, fue una visita de esas que te dejan así como el cerebro, te lo mueven todo y dices como, wow, quiero volver. Entonces, en mi cabeza no solo quiero volver, quiero hacer eso. Entonces, a partir de ahí fue como quiero ser becaria en Universum. Entonces, ya cuando salió la convocatoria y que ya cumplía yo los requisitos que necesitaba para entrar a Universum, pues ya entré a la sala de Universum. Entonces, ahí mi parte favorita sí es la roca lunar. Claro. Tienen un pedazo de roca lunar que se puede tocar. Entonces, tocar un pedacito de luna es increíble. Sí, y se siente en la orillita, ¿no? Como la espumita. Ajá, sí, porque se ve como un cuadrito liso. De un lado está un pedazo de roca que no está tratada y del otro está para que todo público lo pueda tocar. Entonces, está lisa, está pulida. Pero sí en la orilla se alcanza a sentir perfecto como es que tiene estos bordecitos que tiene la otra roca. Está increíble, vayan a verla, vayan a tocar la luna, no se lo pueden perder. Exacto. Y mucho de lo que tiene Universum es que las cosas las puedes tocar, te puedes subir prácticamente. Y lo que más me gusta del área de matemáticas es que tú puedes tocar las matemáticas. O sea, pasas de lo abstracto, de arrastrar el lápiz y ver simplemente números, a ver
que las matemáticas no nada más se hacen en el cuaderno. Así es. Esa es una de las barreras o de lo que más te sorprende cuando vas a Universum, de que las matemáticas no son simplemente para contar manzanas o para multiplicar. Para saber cuánto te va a sobrar en la tienda. Exacto, cuánto te van a dar de cambio, si te transaron o no te transaron. Sí, claro. La intención no es esa. Entonces, esa parte es muy padre de Universum. Por favor, si tienen la oportunidad de ir a Universum, vayan a Universum. Un día Vale entero. muchísimo la pena. Sí. Desayunen bien, Sí. llévense lunch y lo van a tener que dejar en el locker, pero vuelvan a meterse después de que se lo coman. Sí. Porque Tiene vale la 12 pena. salas, es un museo gigantesco. Yo estoy ahí 2 años y creo que aún no lo conozco todo. Porque sí tiene muchísimo para sacarle de ahí un museo. Es increíble. Sí, claro, yo la verdad no lo conozco todo, así de sencillo, ¿no? Y Sí. he ido varias veces. Sí. Es que es muy, muy grande. Y después de estar en Universum, ¿qué onda? ¿Dónde te pasas para hacer divulgación? Estando en Universum, al mismo tiempo me metí a una sociedad astronómica que se llama Nibiru. Es la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias. Y desde ahí empecé también a hacer divulgación, sobre todo del espacio. Entonces ahí realizábamos algunos talleres, actividades lúdicas que llevábamos. Todo empezaba como en la Facultad de Ciencias y después también hicimos varias salidas a diferentes lugares. Entonces con Nibiru fui a un montón de lugares. Fuimos a Chiapas, fuimos a Querétaro. ¿En dónde más estuvimos? En Puebla, Morelos, no sé. La verdad es que de ahí tengo un montón de vivencias. Estuve yo creo que 5 años en Nibiru. Claro. Dios, lleva un montón de tiempo. Justamente cuando les dije que llevaba muchos años haciendo divulgación, no era al aire. Sí, ya no me acuerdo de todo eso. No te voy a contar los años, pero después de... Dejémoslo ahí. Yo no me voy a sumar, que la gente lo sume en su mente. Que regrese, es buen momento para regresarle. Gracias, podcast, por permitirnos hacer eso. Y después de esos 5 años, porque dijo, es que platicarlo parece algo como sencillo, pero ¿qué haces? O sea, ¿o por qué sales de Nibiru? Porque ya no tenía tanto tiempo. Como que me he metido en varias cosas. Entonces, estando en Nibiru, fue cuando terminé materias en la carrera. Y ya después de eso estuve un tiempo con justo un proyecto que se llama Capicúa, que realizamos con unos amigos. Y este proyecto era sobre dar clases. Pero no es dar clases como en escuelas, en lugares así cuadrados. Entonces nuestra idea era llevar ciencia y cultura a las cafeterías. Increíble. Entonces de eso se trata Capicúa, y Capicúa lleva 4 años. Hay varias cosas que son paralelas para que no suene a que... Claro, es una después otra y después Exacto. otra. Ok, vale. Sí, porque mientras estaba en Universum estaba en Nibiru, mientras estaba en Nibiru estaba en Capicúa. Ok. Y ya después hay como más cosas, pero como que hay varias cosas que son paralelas. Entonces formamos esto de Capicúa, y la verdad es que al inicio costó muchísimo trabajo porque no es tan sencillo. De repente como que sí te rompe el pensar en hay una clase en una cafetería, en serio, pero es bastante padre, es bastante dinámico. Y lo mejor es que también se puede acercar a otras personas. Entonces recuerdo que en alguna ocasión yo daba una clase de astronomía, entonces como conceptos básicos de astronomía, y recuerdo que estaba platicando y de repente se acercó un chico y me dijo, oye, yo también de eso tengo una duda. Y ya me empezó a preguntar, ¿no? Claro. Y yo así, sí, claro. Y ya le contesté su duda y demás. Pero está bastante padre porque no es un lugar cuadrado, no es el lugar en el que te ponen como tienes que estar escuchando todo el tiempo, sino que hay ruido alrededor. Puedes pedir un café mientras estás tomando la clase, o puedes estar comiendo mientras estás tomando la clase. Sí, claro. No tienes que pedir permiso de ir al baño. Sí, o sea, no es como ese espacio cuadrado. Entonces eso es justamente lo que queríamos con Capicúa, que se pudiera hacer clases en lugares que no fueran necesariamente un salón de clases. Entonces actualmente Capicúa sigue su curso y están dando clases en un lugar que se llama Cafeína, y está saliendo del Metro Copilco. Entonces por ahí búsquenlos. También ya tienen una sede en Puebla, entonces también ahí anda Capicúa todavía. Genial, claro.
Pero también es arte, también es literatura. Sí, lo que pasa es que nos juntamos varias personas que estudiamos la misma carrera, pero la verdad es que si algo tiene comunicación es que te enseñan cómo hacer el cómo de las cosas, y de repente el qué son todos nuestros intereses que son anexos a la comunicación. Entonces, por ejemplo, un amigo, se llama Jesús, él le encanta la literatura, de hecho ya hizo una maestría en literatura comparada en Inglaterra. Otra chica que le encantaba el baile, entonces también tenía clases de baile, y otra chica que le gusta como estas cuestiones del arte y la ciencia, da clases de ¿cómo se llama? Historia del arte. Okay. Ella es lo que da, historia del arte. También tenemos de pintura al óleo. Entonces, la verdad es que se ha ido diversificando. Empezamos 3 personas. Sí. Y ya ahorita se han sumado más personas. Yo, por el momento, no estoy como activamente con ellos. Porque también después entré a trabajar en donde estoy actualmente ahorita, que es en Papalote Museo del Niño. Y pues te quita tiempo. Entonces es como, pues, tengo que abandonar algunas cosas para seguir en otras. Entonces, dentro del tiempo que ya no tuve, fue dejar Nibiru y fue dejar Capicúa. Sí, uno tiene que lamentablemente dejar de lado lo que le gusta. Sí. Por eso que, ¿cómo dicen? ¿Hambre? Sí, sí. Esa cosa que le llaman por ahí. Esa costumbre mala de comer 3 veces al día. Exactamente, por esa costumbre, y aparte dónde vivir. Si no, sí, abajo de un puente tampoco era tan viable. O muchas veces también uno busca nuevos retos, ¿no? Sí, claro. Cuando pues a lo mejor estás iniciando algo, siempre buscas la generación de otras cosas, ¿no? Entonces, claro, Universum, Nibiru, Capicúa. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué sigue? Esto no para. Después entré a trabajar a Papalote. Claro, ya había surgido Papalote. Ajá, ya había surgido Papalote. Papalote Museo del Niño. Llevo trabajando ahí 3 años y un pedacito. Insisto, cosas van paralelas para que no sea una cuenta larguísima. Sí, bueno, lo que no quiere decir ella es que empezó desde los 2 años. Aunque no lo crean, no estoy tan grande. Pues sí, entré a trabajar a Papalote, y Papalote ha sido una cosa increíble, pero sí te absorbe un montón de tiempo, claro. Porque sí, ya es un trabajo de 8 horas, tienes que entrar a las 9, salir a las 7, y pues en eso es como en lo que estoy. Pero bueno, yo ahí lo que hago es que diseño actividades que les llamamos actividades interpretativas. Las actividades interpretativas, en el museo existen exhibiciones, que son las que duran por muchísimo tiempo, y las actividades que duran poco menos tiempo, como por ejemplo, no sé, un altar de Día de Muertos, que no se va a quedar ahí todo el año. Sí. Entonces, como todas esas actividades que son más pequeñitas, nosotros las diseñamos. Entonces, justamente a eso me dedico en Papalote, pero... Increíble. Sí. En eso estoy, pero me acuerdo perfecto que cuando entré a Papalote, pues sí, es la emoción, y como hay que aprender más cosas y todo, como todo nuevo, pero había como algo que todavía tenía que no me encantaba, y es no tratar directo con el público. Entonces pues ya, o sea, yo ya no soy cuate, los cuates son los mediadores de Papalote, entonces ellos son los que tratan directo con el público. Nosotros hacemos algunas supervisiones en piso es ir al museo y ver, pero no es lo mismo. Entonces dije, no, todavía necesito algo como para tratar directo con el público. Sí, digo, para quien no conozca Papalote Museo del Niño, es un museo enfocado obviamente a la niñez, enfocado a las niñas y a los niños, en donde también se les enseña muchas cosas de ciencia. Así es. Y pues prácticamente las palabras más famosas, o digamos que el eslogan de Papalote Museo del Niño es: toca, juego y aprendo. Ajá, toca, juego y aprendo. Y obviamente así como Universum es un referente en cuanto a divulgación de ciencia, Papalote también es un museo referente, pero ese sí es más totalmente enfocado a niños. Sí. Aunque
si usted es adulto, también puede ir a tocar, jugar y aprender. exacto, también puede ir y también va a necesitar llevar lunch ese día y desayunar súper bien, porque es un museo grandísimo. Sí. Y es un museo muy bonito porque, nuevamente, el tocar te permite, digamos que extrapolar lo que ves en la escuela, ¿no? O sea, te permite ver las cosas no nada más sobre el cuaderno, y eso te cambia la vida. Digo, yo fui al Papalote cuando estaba en el kinder. Creo que cambiaron un poco. Ya. No es lo que recuerdes ya, ¿no? Seguramente. No, pero hay muchas cosas que sí existen todavía. Seguro. El nombre. El nombre. Por ejemplo, el eslogan. Exacto, el eslogan. Era nuevo. No es cierto, no era nuevo. Según yo, se hizo por ahí del 96. 93. Más o menos. Salinas de... Bueno, o sea, ya no voy a decir. Pero sí, Salinas de Gortari fue quien lo inauguró. Así es. Sí me acuerdo. No porque lo haya vivido, sino porque recuerdo haber leído eso. Y vayan también, lleven su lunch. Y bueno, después de este corte informativo acerca de qué es Universum, ¿Qué es de mi edad. No, sí, perdón, de Papalote. De cuántos años tengo. Exactamente, que ya nos contaste casi que cuántos años tenías, solo nos faltó. Pueden ir haciendo cuentas. Exacto, también, y me pueden pararle. Para que vean cuántos años tenía. Exacto, como aquí cuántos años. Y... ¿qué onda? Entonces dices que ya no tenías tanto ese contacto con las personas. Tú diseñabas estos, digamos que, estas exposiciones temporales. Algo así, ajá. Y, pero no veías, o sea, no eras tú quien explicaba qué onda. Así es. Y esa espinita de estar en contacto con tu público y explicar cosas, ¿a dónde te lleva? ¿A dónde te llevó? A Ciencia desde Cero. Ciencia desde Cero es un grupo de divulgación que se dedica justamente a dar talleres con varias, más bien en varios espacios. Hemos estado en el Museo de Geología, en el Museo de Historia Natural, en el Metro, por ejemplo, también en Universum, en Explanada. Claro. Entonces tiene como diversos públicos y pues ahí hago también diseño de talleres. Ahí yo los llevo y ya tengo el contacto con el público que tanto me hacía falta. Exacto, ahí sí. Ahí sí, porque ahí sí lo platico yo, les cuento yo y ya puedo como interactuar mucho más con el público. Entonces, actualmente pues, es a lo que me dedico, básicamente, a estar en Papalote y a estar en Ciencia desde Cero. ¿Y Ciencia desde Cero lo haces solo los fines de semana? Algunos fines de semana, tampoco es como que tengamos tantas actividades. Ah, ok. Deberíamos tener más, pero tampoco es tan movido. Al menos últimamente es como que se ha ido parando también un poquito. Okay. Ciencia desde Cero se une junto con varios como grupos de divulgación, sí, y hacen un grupo muy grande que se llama Suma Ciencia. Entonces Suma Ciencia lo que busca es llevar talleres de divulgación de la ciencia a varios lugares. Entonces se encuentran personas no solo de la Ciudad de México, también de Zacatecas, por ejemplo, de San Luis Potosí. Entonces está como en varios lugares del país y también hacen un coloquio de ciencia recreativa. Entonces sí, está padre, justo porque... de hecho, justo ahí te conocí. Exacto, ahí nos conocimos. Sí, ahora que recuerdo todo. Por eso haciendo a cada rato, sí. La captaste muy bien. Sí, mira, justamente ahí conocí a Víctor. Sí. En este coloquio de ciencia recreativa que se llevó a cabo el año pasado en Universum. Y pues eso es Ciencia desde Cero. Ciencia desde Cero también, o sea, Ciencia desde Cero lleva, bueno, me contaste hace rato, lleva 10 años existiendo. Lleva 10 años. Y tú has estado en estos últimos 2 años. Si alguien que está escuchando, que nos está haciendo el favor de escuchar este podcast, está en su poder tal vez el hacer o el llevar a Ciencia desde Cero, darles más actividades, darles más tarea aquí a Yerusha o a sus compañeros. ¿Como cuántas personas conforman Ciencia desde Cero? Actualmente somos como 22 personas las que estamos ahí.
Sí, son varias. Claro. Pareciera que no somos tantos. No, la verdad sí somos varios. Ujú. Y tenemos diferentes talleres, tenemos demostraciones, talleres, una obra de teatro, sí es cierto, que se llama... Ay Dios, me van a matar por no acordarme del nombre. Yo te voy a salvar, no te preocupes. Es Newton y la luz, si mi memoria no me falla. Pero no me acuerdo. Tiene sentido que se llame así. Bueno, pues tiene que ver justamente con Newton y la Sí. luz. También es una obra de teatro, está muy padre, se la recomiendo. Y pues eso es lo que hacemos. Súper, qué padre. Siempre tener la divulgación, más bien sacar la ciencia de las escuelas, yo siempre he creído que es algo súper importante, ¿no? O sea, la ciencia no nada más se da en la escuela, la ciencia no nada más se debería de tocar en los museos, la ciencia, y está padre lo de Capicúa, y lo de Ciencia desde Cero, que también se dé en lugares Públicos. insospechados tal Sí, vez, claro. porque también pones en contacto a las personas con quienes sí se dedican a la ciencia, y Sí. se dan cuenta las personas de que pues las personas que se dedican a la ciencia no tienen el mismo aspecto de Einstein. No, sí, claro. A lo mejor no tienen el mismo aspecto de el Duck de Volver al Futuro. Porque tenemos una idea muy errónea en cuanto a cuál es la imagen que tiene un científico. Muchas de las personas en el día a día creen que los científicos viven en el laboratorio, que no bailan, que no juegan, que no corren, que no les gusta nada más que hacer, más que estar leyendo, investigando y estando en su laboratorio. Sin Tipo duda, Sheldon, por ejemplo, Claro, que también exacto, es un estereotipo sí. muy marcado. sí, exacto. O Little Sheldon. Sí, claro. Pero no, o sea, y precisamente el sacar la ciencia fuera de las escuelas, fuera de los institutos, de los museos incluso, Sí. es algo súper importante. Aprovecho para hacer un comercial. Este año va a haber Cuéntame la Ciencia en el Bar en Pachuca. Oh, qué padre. No va a haber café, bueno, si alguien llega a pedir café va a estar en todo su derecho, pero la idea también es que se hable de ciencia en los bares, que se hable de ciencia con una cerveza y una chela en la mano. Así es. Porque al fin y al cabo, después de muchas cervezas se termina hablando de ciencia. O de ¿por qué no? filosofía. O de filosofía. ¿Por qué no hacerlo desde un principio? Sí, claro. Y van a saber más sabrosas esas cervezas. Entonces, vas a querer regresar al bar, pero también a hablar de ciencia. Sí, Entonces, sí. Está muy bueno eso. uno también de los temas que solemos tocar mucho en cuanto a la ciencia es la desigualdad que existe, que tienen las mujeres en cuanto a oportunidades en comparación con los hombres. No es una idea nuestra, no es una idea inventada, no es una moda, más bien es algo que es un problema que ha existido por años, por décadas, y que precisamente nos debería de importar mucho dar ese, digamos que poner este tema en la mesa, ponerlo en plática. Sí. ¿Cómo tú a lo largo de estos años has visto tal vez ese cambio? ¿Crees que hemos mejorado a lo mejor en cuanto a dar más apertura o más difusión a esto? ¿No tanto? ¿Crees que haga falta? Pues creo que todavía hace falta, sin duda, todavía hay muchos pasos que dar, pero creo que vamos en buen camino. Desde que empecé esto, la verdad es que hay algo que me llama mucho la atención, y ya después leí números y todo esto, ya sé un poco más, es que los niños en general, niñas y niños, tienen interés por la ciencia. Claro. Y se sorprenden igual y les encanta igual y te preguntan igual y tienen la misma emoción y los mismos ojos que les brillan cuando descubren algo. Y te quedas así como, wow, si les gusta tanto a las niñas y a los niños en la misma medida, ¿por qué no hay tantas niñas que se dediquen a la ciencia? ¿En qué momento? ¿En qué momento Sí, se pasa, pierde? ajá, y yo también me preguntaba lo mismo. Entonces de repente llegas a las escuelas secundarias y es donde ves que ahí hay como una ruptura muy grande, en donde la secundaria es una etapa en la cual hay nuevos cambios y de repente te tienen que etiquetar, no te tienen que etiquetar, pero existe como justo esta etiqueta de tienes que ser así, y entonces las niñas se tienen que portar así, los niños se tienen que portar así.
Y entonces es cuando este tipo de cambios que se encuentran fisiológicamente, pero sobre todo también socialmente, que te dicen tienes que ser así, ahí es justo donde se rompe esto de que a las niñas les interesa la ciencia, pero no ven que haya alguien que les diga puedes seguir en ese camino de la ciencia. Es como es que las niñas tienen que ser así, les tienen que gustar esto, y las niñas más bien van como por este camino. Entonces creo que sí, una figura que es muy importante sí es lo de role model, porque ahí es cuando te das cuenta que hay personas que se dedican a la ciencia, que son mujeres, que son importantes y que sin ellas no hubiese avanzado la ciencia. Claro. Entonces el darte cuenta de todo esto también les ayuda a ellas en ese proceso de la adolescencia, en ver que no necesariamente tienen que irse por un camino muy específico que todo el mundo marca, sino que puede ser lo que tú quieras ser. Claro, o sea, sentir esa libertad de poder elegir lo que quieras sin tener que seguir estereotipos. Exacto. Eso es muy importante, sí. Y es muy difícil de hacérselos ver a los papás, ¿no? O sea, sí. porque los tenemos muy arraigados. Sí, ¿no? Sí. Y han tratado, no sé, se llega a tratar a lo mejor en estos coloquios que llegan a tener en cuanto a algún tema de género en los talleres. En talleres, en ciencia cero, creo que como tal no hemos tratado el tema, pero sí hay un gran grupo de mujeres que se dedican a la ciencia y que hacen divulgación. De estos veintitantos, varias son chicas y que varias de ellas sí están como estudiando doctorado, licenciatura, maestría en cosas de ciencia y les platican sobre lo que ellas estudian. Entonces eso también está muy padre porque justo rompemos esta imagen del científico que de repente es como, ay, es que son súper cerrados como Sheldon. No son súper cerrados como Sheldon. Son cualquier persona que va caminando por la calle que tiene las mismas dudas existenciales que tú sí. Y que solamente se hizo muchas más preguntas tal vez y que las ha ido contestando, pero realmente convives con ellos y todos los días están ahí como tú en el metro aplastándose para poder llegar al trabajo. Claro. Entonces no es como que sea algo el super wow científico que tiene la bata y el cabello despeinado. A veces sí estamos despeinados, pero pero es por gusto, no por obligación. Sí. Entonces, o sea, romper como esta imagen del científico loco, pues sí, también es sumamente importante. Sí, claro. Aparte científico. Palabra masculina. Sí. Es algo que se lo puede decir. Científico, el científico loco, el científico loco. Sí. ¿No? Es algo que nos hace falta cambiar, o sea, a todos, sin duda. O sea, es algo muy arraigado que tenemos. Sí, exactamente. Bueno, hoy precisamente no es el día del estreno, pero hoy es 10 de marzo de 2020. Hace 2 días, domingo, Día Internacional de la Mujer, tuvimos en la Ciudad de México una marcha sin precedentes. Una marcha gigantesca, enorme. Se dieron citas seguramente desde la mañana. Las mujeres salieron a la calle por protestar por muchísimas cosas, ¿no? Creo que el movimiento feminista tiene muchas aristas, pero creo que va centrado, o que tiene como un eje. Bueno, varios tal vez, pero uno es derribar estas desigualdades que existen y que están súper marcadas. Sí. Yo sé que fuiste a la marcha, cuéntanos, ¿qué es lo que, en qué contingente fuiste? ¿Fuiste en algún contingente? ¿Fuiste sola? ¿Fuiste con amigas? ¿Cuál fue tu experiencia? Fui en el contingente. Esto la verdad es que es algo que se me hizo hermosísimo. En el museo, en Papalote, como unos días antes nos organizamos para ir a todas las chicas que pudiéramos y que quisiéramos, nada obligado. Quienes quisiéramos ir a la marcha podíamos asistir. Entonces me gustó porque aparte fue como ¿quién se quiere unir para ver si somos suficientes para armar un contingente o si nos pegamos a otro contingente pero que vayamos juntas? Y entonces se armó de manera suficiente como para que fuéramos todas juntas. Y lleva, incluso así como en unos días se hizo una manta, una lona que mencionaba justo que estamos trabajando para que las niñas no sufran la violencia.
hicimos un contingente como de 30 personas, asistimos a la marcha y creo que fuimos uno de los primeros, me debería decir, porque no tardamos tanto en llegar al Zócalo. ¿Desde dónde salieron? Partimos desde el Monumento de la Revolución, como a la altura del monumento, pero sobre Reforma, y desde ahí nos fuimos hasta el Zócalo. La verdad fue muy bonito porque la gente que iba con niños, sobre todo, con niñas, se nos acercaba y se nos unía al contingente porque finalmente es Papalote Museo del Niño, entonces tiene una referencia sobre lo que hacemos y la gente se acercaba. Hay una foto que se me hace increíble, que es una niña que en una de esas que se va deteniendo como la marcha, se detuvo la marcha, teníamos la lona arriba y nos pidió la mamá tomarse una foto con la niña en la manta. Es una foto increíble porque está la niña alzando la mano y está de fondo la manta, entonces se me hace muy bonito que se acercaran y que seamos un referente suficiente como para que las familias tengan confianza en acercarse a nosotros, en quedarse con nosotros y en marchar con nosotros. Entonces fue algo muy bonito. También me encantó, hubo un momento en el cual todos alzaron la mano y era un minuto de silencio. Híjole, claro. Esas cosas que te rompen, que casi, la verdad es que se me sale una lágrima, porque la verdad es que la violencia en el país contra las mujeres no es un tema menor. Exacto. Es un tema bastante grande y de repente un minuto de silencio en una marcha, que tampoco es tan fácil de lograr, y se logró y lo hicimos todas. Entonces es algo impresionante. Entonces seguramente es de las cosas que no van a ver en los medios, porque a los medios les encanta enfocarse en lo amarillista, en que se rompieron cosas. Sí, se rompieron cosas, pero han notado muchísimas mujeres como para que no se rompan cosas, que pintaron cosas, sí, pero han hecho muchísimas cosas peores y nos han castigado a personas suficientes como para que hayan salido tantas mujeres a marchar. Entonces ese minuto de silencio creo que es de las cosas más bonitas que vi, que más te parten, claro. Que la verdad es que duele muchísimo, duele en el fondo, porque sabemos que hacen falta un montón de mujeres en este país y la forma en que han desaparecido es horrible. Entonces sí, me gustó muchísimo asistir a esa marcha y me gustó muchísimo asistir con la institución, porque yo sé que sí estamos haciendo cosas como museo para buscar una igualdad de género. Hay actividades en el museo que están diseñadas para que las niñas y los niños agarren un martillo y puedan clavar cosas, para que sepan utilizar herramientas que son, entre comillas, para niños, y para que los niños también puedan utilizar una máquina de coser, que son, entre comillas, para niñas. Exactamente, entonces como el hecho de poner actividades que todo el mundo tiene acceso y que puedes utilizar máquinas sin género, me encanta la idea. Entonces tenemos como, dentro del museo sí hay una perspectiva de género muy marcada, que es buscar la igualdad entre hombres y mujeres, y me encanta la idea de que esto, si bien hayamos ido con el nombre del museo, se haya organizado de una manera totalmente voluntaria. Entonces fue como, las mujeres que quieran asistir son libres de asistir, las que no quieran no tenemos ningún problema. Entonces es algo que se me hizo hermosísimo. Claro, y sin duda debió haber sido genial el poder ver el contingente del Papalote Museo del Niño y que muchas niñas se sintieran identificadas al verlo. Sí. O sea, de verdad, esta marcha, o sea, va a marcar un antes y un después de cómo se ve el feminismo en México. Ojalá que haga eco y se replique a otros lados, porque yo creo que sí hay una forma de verlo distinta, una mejor forma de verlo. Aún hay muchas cosas por hacer, en efecto. Aún hay muchas tareas pendientes y pues nada, o sea, creo que cada quien desde nuestra trinchera, porque a veces pareciera que estamos en una guerra. No.
No, en una guerra contra la violencia. Sí, claro, porque a veces esa es como la idea, ¿no? Es que el feminismo es ir en contra de los hombres, y claro que no. No, para nada. Es completamente diferente a eso. O sea, sabemos que también los hombres tienen consecuencias por culpa del machismo. Sin duda. Entonces, el machismo es algo que es más bien estructural, que es algo más sistemático, y que no es como una guerra de hombres contra mujeres, porque para nada va para allá el asunto. Es algo que sí nos afecta porque nos están matando, Sí. pero también afecta muchísimo a los hombres. O sea, no es algo que digamos es que solamente es hombres contra mujeres y son buenos contra malos. Es algo que es sistemático, que es importante hacer notar, que es importante hacer visible que estamos aquí, que existimos y que nos están matando. Claro, creo que hemos podido, y te lo digo de manera personal, hemos roto el silencio en cuanto a estos temas. Sí. Por ejemplo, en mi familia ya hemos tocado el tema de algo que no se había hablado desde que tengo memoria, desde que fui al papalote. No se había hablado de este tema, o sea, la violencia contra las mujeres a veces parecía que era algo como normal, ¿sabes? Como algo que sabías que estaba, que sabías que sucedía, pero que era normal. Y obviamente el ya romper con eso, el que ya se hable de esto, creo que es una de las buenas consecuencias que tiene el haber hecho esta marcha, ¿no? Sí, claro. Y definitivamente, al menos el hablar ya de estos temas con todas las personas que podamos, Sí. en todos los medios que podamos, es alentador, más bien abona la causa. Sí, claro, yo escuché mucho en estos días varias conversaciones en el transporte público. En una de esas entré a un Oxxo y estaban dos chicas platicando sobre el movimiento y qué es lo que opinaba una sobre la otra. Y creo que ya tener el tema sobre la mesa es bastante importante. El hecho de hacer visible que existe un problema y que existe un problema de género ya es, la verdad, estamos del otro lado. Hace unos ratos platicaba con un amigo que creo que algo que nos hace falta y que he visto muchísimo últimamente en redes, hay varios, sobre todo hombres, que escriben, es que yo no entiendo por qué bla 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 bla, y entonces todo el mundo se le va a la yugular cuando justo parten de algo que yo creo que como divulgador de ciencia deberíamos tratar. Yo no entiendo por qué, y ya después ponen cualquier duda, igual acompañada de algún prejuicio. Pero si estamos viendo que hay un no entiendo por qué, no, yo no entiendo por qué. Todo el mundo se le va en la yugular. Claro. Y la verdad es como, es que es un idiota, ¿cómo va a pensar eso? O sea, si realmente está expresando que no lo entiende. Una duda. Exacto, claro. Y que tal vez es normal que la tenga. Porque no nacemos sabiendo todo y en efecto tal vez no tiene, o sea, tal vez todavía no tiene el contexto de qué es lo que está pasando, por qué está pasando lo que está pasando. Claro, y también el salir del patriarcado, el salir del machismo, hombre, no es fácil. Sí, claro, o sea, darte cuenta de tus propias prácticas. Es cuestionar tus prácticas, cuestionar pues la cultura en la que vives, es cuestionar cómo te educaron. Sí. Ese paso no es nada sencillo. Sí, claro, de verdad, es bastante complicado. Y creo que tenemos un trabajo que hacer muy grande ahí, que es justo explicar qué es lo que nosotros hacemos, explicar qué es lo que está pasando. Desde el lado de nosotras como mujeres, contarles cómo nos sentimos con las cosas que vivimos todos los días. Cómo es que no es lo mismo en muchas ocasiones. Yo me he planteado si regresar o no regresar un saludo por miedo a que alguien me siga. Entonces, si vas en la calle y alguien te dice buenos días, me pasó una vez, yo respondo buenos días por amabilidad y de repente ya te están siguiendo. Entonces, como solo por amabilidad, claro, ya me siguen, entonces respondo, no respondo. Y a veces entonces te ven como si fueras una persona payasa, como si te creyeras demasiado, pero no es eso. Es que no quieres repetir la experiencia, es que no quieres volver a que te sigan otra vez, claro, por el simple hecho de haber saludado a alguien. Entonces, contar estas cosas, que tampoco son tan sencillas, y mostrarle a la gente, y sobre todo a ellos que te cuentan o te dicen no entiendo por qué, el decirles estas cosas creo que te puede aclarar mucho.
un simple buenos días te puede acarrear problemas. Sí, problemas entre comillas, exactamente, simplemente por haber saludado. Entonces ya ni siquiera uno sabe cuándo ser amable, sí. o no, porque la verdad sí te da miedo. Exacto, o sea, el problema surge desde cosas cotidianas, desde, sí, en este ejemplo, un saludo. Obviamente eso nos da una idea de que esto no es un tema sencillo y que nos vamos a llevar generaciones, pero estoy seguro que ya empezamos y que de verdad se va a recordar este domingo, sí, como un día en donde hubo un antes y un después. O sea, no es que antes hubiese habido paz, más bien había silencio. Exacto. Entonces ahora sí que se ha escuchado ese grito de auxilio, que se ha escuchado ese grito de venga, volteen para acá, porque no nada más la violencia son las muertes de Juárez o de Catepec, sino también la violencia está en el día a día y no se habla tanto de eso. Entonces creo que de verdad es un inicio muy bueno. Yo creo que el inicio se había dado desde mucho antes, y esta es una consecuencia de haber roto un silencio, y espero que tenga muchísimas consecuencias. Espero que de verdad esto continúe, porque eso es solamente un paso hacia donde buscamos dirigirnos, y pues que siga haciendo ese ruido, que siga intentando quitar esta brecha de género. Exacto. Entonces, pues, en eso seguiremos trabajando. Claro que sí, cuenta con eso. Sí. Es nuestro deber. Rápidamente, si quieres llevarte el tiempo que necesites, para derribar esta brecha de género en cuanto al contacto con la ciencia. Te lo pregunto porque pues sé que tienes contacto con la ciencia y te encanta este contacto con la ciencia. Sí. ¿Qué le recomendarías a un papá, a lo mejor un papá que lleva a sus hijos o que no los lleve, para que los lleve? Ya me adelanté. ¿Qué recomendarías al papá o a la mamá de un niño para que se rompa esta brecha? Híjole, creo que hay muchas cosas por hacer. Creo que lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos nuestras propias prácticas, porque hay patrones que seguimos reproduciendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos a nosotros, y después de ahí, por ejemplo, llevar o que los niños vean este tipo de pláticas de divulgación de ciencia, que se encuentren con museos que buscan la igualdad de género, también ayuda un montón. El hecho de que las niñas puedan ver que existen científicas que han logrado cosas muy importantes en México, y que no solamente son como todo el mundo conoce a Marie Curie, y aparte Marie Curie tiene el apellido de su esposo, o sea, el apellido de ella es uno completamente diferente. Entonces desde ahí también tenemos una brecha gigante, pero hay muchísimas científicas mexicanas que están logrando cosas, que han logrado cosas y que necesitamos conocer. Entonces también acercarlas hacia esto, hacia las pláticas que dan ellas, hay una agrupación que se llama Mujeres hacia el Espacio, que también creo que es una propuesta súper valiosa. Sí, de la Agencia Espacial Mexicana. Exactamente, porque lleva pláticas hacia las niñas para que justamente vean que hay un montón de personas que se están dedicando a la ciencia y que no necesariamente son hombres. Claro, démosle más trabajo a la Agencia Espacial Mexicana, manden correos, sí. Hagan llamadas, sí, pidan este tipo de eventos en sus escuelas, porque son necesarios. Sí, claro. También el hecho de que no las suelden o no dejen que estos estereotipos de género lleguen a su adolescencia, porque creo que de verdad el punto clave es la adolescencia. Y de hecho los adolescentes son los que a mí me cuesta más trabajo dando talleres de ciencia, pero sé que es el punto en donde es necesario llevar más talleres, o es el punto en donde es importante hacer notar que la ciencia se puede hacer por cualquier persona. Y creo que no solamente es la ciencia, creo que también es importante, por ejemplo, que hablemos de filosofía, porque la filosofía también nos hace cuestionarnos. Entonces,
también ese campo de conocimiento es importante. Exacto. Retomarlo. Y sobre todo en eso, la adolescencia. Hay que cuidar a nuestros chicos porque podemos hacer un gran cambio pensando en los adolescentes. Exacto. La secundaria es como que el tema que personalmente yo suelo evitar. Que tengo un karma muy grande que pagar en la secundaria. Son un poco complicados, pero se puede. Sí, claro. Y se puede, y sí, sin duda. Yo recuerdo que la secundaria pues es un momento en donde vas guiando, te vas formando y es donde empiezas a decidir por ti. Entonces, si en ese momento tienes influencias contrarias a acercarte a la ciencia por ser mujer, pues obviamente, si está ahí, si ya sabemos que es ahí, hay que meterle. Sí, yo sé, es un público un poco difícil, porque la verdad es que sí cuesta un poquito de trabajo. Sin duda. Pero se puede hacer algo con ellos, seguramente. No, sí, se puede. Me ha tocado varios que son público de adolescentes. Uh-huh. Y ya cuando le agarras la onda, también ellos te siguen. Y está padre, la verdad es que también está padre poder lograr que alguien de secundaria te haga caso. O te haga preguntas. O que te haga preguntas, claro, porque tampoco se eximen de tener preguntas, todos tenemos preguntas y todos tenemos conocimientos previos. Porque luego también eso pasa mucho, que a la gente le da miedo hacer preguntas. ¿Cómo es que me voy a ver como si no supiera? Es como, pues nadie se nace sabiendo. No. Yo de verdad también tengo un montón de preguntas. Y me encanta también que la gente me pregunte, porque a veces reconozco dudas que ni siquiera yo sabía que tenía. Entonces cuando alguien me pregunta algo, en alguna ocasión un niño me dijo, ¿y de dónde viene el agua? Y yo, ¡qué buena pregunta! Que pareciera una duda súper simple, súper sencilla. Súper fácil. Y sí, te quedas así como, híjole, acabas de hacer la pregunta del millón. La pregunta que nos ha llevado. Sí, exacto, la que todavía todo el mundo está investigando y que todavía no sabemos muy bien de dónde viene el agua. Pero me encantan esas preguntas porque parecieran como tan sencillas y es como, ay, o que hacen esas expresiones. Muchas veces se presta. ¿Cómo que de dónde viene el agua? Pues de la llave. Ajá, a ver, respóndemela tú. Y antes. Sí. Y antes. Y esos cuestionamientos se dan, hombre, cuando te enfrentas, cuando te cuestionas. Sí, entonces me encanta, de verdad me encanta, porque así me han surgido un montón de dudas, Uh-huh. Que es como lo mismo. Una pregunta que era muy común en el universo era, ¿para qué sirven los anillos de Saturno? Y yo, ¿para qué? Te puedo explicar por qué están ahí, pero ¿para qué? ¿Un para qué? Y en muchas conferencias preguntaba eso. Okay. Nadie me contestó el para qué. Creo que no hay un para qué. Tal vez no tengan función. Exactamente. Tal vez también, pero tampoco es que te digan no tienen. Exacto, o sea, hasta ahorita es como esa cuestión que se preguntó, ¿para qué sirven los anillos de Saturno? Para que igual y lo deshaga cuando va pasando por ahí. Pero sí es como preguntas que de repente salen y que sí te cuestionan a ti también, porque tampoco sabes todo. Nadie nace sabiendo todo. Y aunque la persona que se encuentre enfrente de repente te puede explicar varias cosas, les aseguro que va a haber algo que no les van a poder explicar. Entonces, todas las preguntas son válidas y me encanta cuando preguntan, cuando se atreven a preguntar, porque justamente hay muchas de esas preguntas que nadie puede contestar todavía. Exacto, qué bueno que te gustan las preguntas porque yo me la he pasado preguntando todo este tiempo. Ya te dije, un día te voy a hacer una entrevista. Le entro. Muy bien. ¿Crees que existe un perfil para las personas que hacen divulgación en talleres? No creo que exista un perfil tan específico, porque sí, te digo que yo al principio me cuestionaba cómo es que tengo que hacerle, o sea, cómo puede ser validada ante una comunidad que le da preferencia a los que son científicos. Y después te encuentras con que a los científicos también luego les cuestionan el hecho de hacer divulgación porque no están haciendo ciencia. Sí, entonces es como, a ver, si ni de allá ni de acá, entonces ¿para dónde, no? Pero creo que más bien nace de la curiosidad de las personas. Durante todo este tiempo me he encontrado con muchísimas personas que hacen divulgación y
te podría decir que nadie es como un perfil específico. Hay muchos biólogos, de verdad. No Sin duda. Yo tampoco. Pero hay un montón de biólogos que hacen divulgación de ciencia, pero no son los únicos. Hay ingenieros, sí, claro, hay comunicólogos, hay físicos, matemáticos, y de repente te encuentras uno que otro historiador, es como, órale. Pero es creo que más bien esta curiosidad y el hecho de querer explicar las cosas. Tal vez sería el único perfil que te podría dar, que tengas la curiosidad necesaria para hacerte preguntas y nunca dejar de preguntar, y que también te guste explicar las cosas. Yo creo que el conocimiento está hecho para compartirse, si no, no tiene caso. Si no, no estaríamos aquí. Sí, claro. Y entonces yo creo que sería el único perfil que podría tener una persona que se dedique a divulgación de la ciencia. Sí, y que no tengan miedo. Bueno, ya nos platicaste hace rato el miedo que te daba el enfrentarte a un público. Sí. Uno tal vez nunca está como preparado, ¿no? Para empezar en este caso una carrera de divulgador tallerista. Hombre, no tengan miedo. O sea, van a ir desarrollando esas habilidades. Aparte de el hablar en público y el hacerte como las cuestiones en cuanto a temas que no conocías o que creías que conocías. Sí. Otra habilidad, un par de habilidades que hayas desarrollado, ¿no? Que tú hayas desarrollado a partir de la divulgación. ¿Qué he desarrollado? Poder hablar en público, poder hablar con una voz alta. Ok, modular la voz. Modular la voz, porque de verdad es de las cosas que más cuesta trabajo, que de repente estás dando talleres y sabes que alguien, o ves al fondo a alguien que tiene cara de ¿qué? Porque no te están escuchando. Entonces generalmente yo empiezo mis presentaciones con todos me escuchan, y ya a partir de eso ya puedo ir platicando. Modular la voz creo que es de las cosas más importantes para poder hacer divulgación, sobre todo en talleres. ¿Y qué otra cosa? Creo que paciencia a veces. He visto muchos que intentan como explicar la ciencia, pero se desesperan muy fácilmente. Y la verdad es que no entiendo muy bien por qué se desesperan si todo esto justamente está hecho de dudas. Entonces, supongo que tengo paciencia, lo supongo, pero realmente yo creo que no es como algo imposible. Solamente es saber tratar a la gente y saber ser amable. Porque también en eso están las cosas, ¿no? Ser amable. Sí, claro, a lo mejor uno de repente se frustra por no contener las respuestas. Sí. A lo mejor por sentirte dentro de la figura que es a quien le preguntan y que debería de saber. A lo mejor eso les causa estrés. Tal vez. Y también creo que eso es importante, el saber decir no sé. Exacto. Porque justo eso iba. sí, porque en muchas ocasiones uno no sabe. Y pues es válido decirlo, no sé. Pero te lo puedo investigar. Ajá. ¿Qué hace? Llamamos. Pregúntale ahí enfrente. No sé, pero tal vez mi compañero pueda saber. Sí, claro, de verdad es importante decir no sé, porque también es mostrar que no lo conocemos todo. Claro. O sea, si bien es una cosa de que nosotros explicamos, también luego la gente nos explica cosas. Entonces está padrísimo este poder ir y venir, que la gente te cuente cosas, que tú les cuentes cosas y que se haga un diálogo que está bien padre y que vale mucho la pena. Claro, esta ya comunicación de la ciencia, el va y viene, el conocimiento. Sí, a partir de que nadie sabe nada. O sea, me encanta porque también luego cuando hablaba cosas del espacio, creo que tengo mucha experiencia en cosas del espacio, pero he hecho más. Luego la gente me dice, es que yo no sé nada del espacio. Es como, creo que saben. Ustedes han visto el sol, han visto la luna, han visto estrellas. Con eso saben un montón, se los juro que saben un montón. Ven las mareas. Sí, y es como, han visto las estrellas, han visto que tienen colores las estrellas, o si tienes el cielo en vivo, puedes ver que las estrellas tienen colores. Entonces ya a partir de eso tienes un montón de información. Entonces todo el mundo sabemos algo. Y eso está también increíble, reconocernos como que sabemos cosas. Exacto. Entonces está súper bonito. Así es. Pues no es que se me hayan acabado las preguntas, porque preguntas sobran. Podríamos preguntar, creo que muchísimo todavía. Y eso nos da la oportunidad tal vez de tenerte nuevamente aquí. No sé si la siguiente tal vez acompañada. Estaría ¿Por padre. qué no? Y después tal vez entablar
experiencias de personas que se diferentes personas que se dedican a hacer talleres. Creo que estaría interesante de repente platicar ya en un grupo acerca de la divulgación de talleres en grupo. Entonces, muchísimas gracias, Yerusha, por toda esta información, por compartir con nosotros la experiencia de divulgación, lo que tuviste, lo que viviste en la marcha, lo que sentiste al estar ahí. Muchísimas gracias por expresar estos sentimientos. Muchas gracias a ti por la invitación. Estuvo muy padre, una muy buena plática. Excelente, entonces así cerramos este cuarto episodio. En el quinto ya veremos quién tenemos por aquí. Esperemos que sea interesante la entrevista, porque seguramente las respuestas lo serán, pero espero tener la capacidad de guiar la conversación muy bien. Muchas gracias. Que tengan una muy buena tarde, un muy buen día en el momento en que decidan escuchar este podcast. Descárguenlo porque a nosotros nos pagan cada que descargan. Esa buena costumbre o mala costumbre de comer. Esa mala costumbre de comer 3 veces al día. Y hablen de feminismo con quien puedan, hablen de ciencia con quien puedan, hablen de lo que les apasiona. Eso sin duda les va a traer siempre cosas muy buenas. Yo me despido y recuerden que la ciencia es más chida pues cuando se las cuentan bien. Hasta luego. Hasta luego. Esta fue la charla con Yerusha. Muchísimas gracias por el favor de tu atención. Te mando un saludo donde quiera que estés. Te pido, por favor, que te quedes en casa. Es nuestra responsabilidad quedarnos en casa y acatar las indicaciones que se nos den por medio de las autoridades. Y también, ¿por qué no?, cuestionar. No desobedecer, sino cuestionar de manera inteligente cuál es su actuar. Nuevamente, mi nombre es Víctor Hugo, descarga este podcast y nos vemos a la próxima.